Gracias a todos por estar aquí. Yo voy a intentar no aburrirles mucho con mi experiencia, pero sí con contarles la experiencia de otras muchas mujeres que han abierto camino para que yo y otras compañeras que veo aquí también, astrónomas, estemos donde estamos. Ciertamente lo que quiero es hacer una serie de reflexiones que dan a entender lo difícil que es muchas veces llegar a ciertos objetivos, pero que todo se puede conseguir. Entonces, esta charla, permítanme que sirva como homenaje a todas esas mujeres que desde el silencio, desde la oscuridad, desde la invisibilidad, han estado ahí trabajando, luchando y esforzándose para que hoy por hoy las mujeres podamos tener voz y voto y podamos, diríamos, aspirar a una igualdad, ojalá en un futuro próximo que sea plena. Agradezco a Inmaculada y a los organizadores, evidentemente, el darme la oportunidad de participar en esta jornada y bueno, espero que de aquí salgan nuevas vocaciones y sobre todo les aliento, les animo a hacer eso que desean y por lo que sueñan. Permítanme, vamos a hacer una serie de reflexiones sobre el concepto de sexo, género, estereotipo, y vamos a empezar a partir de aquí a entrar en una historia, en un breve recorrido de mujeres a lo largo de la historia, desde la antigüedad. Ya hay mujeres científicas, entre comillas, en la antigüedad, pasando por la Edad Media, hablaré un poquito del Renacimiento y astronomía para hacer mención especial a algunas mujeres muy importantes de la época. Pasaremos al siglo XIX, son nuevos tiempos, hablaremos de las mujeres computadoras y el llamado harén astronómico de Pickering, pasando después por otras astrónomas de gran renombre, sobre todo en Estados Unidos, que en los siglos, en la época de abolicionismo, hubo un gran auge de mujeres en ciencia. Aquí entraremos a hablar algunas mujeres del colegio del Vassar y de Harvard. Y por último terminaremos con siglo XX-XXI y resultados actualizados a fecha de hoy, estadísticos y números que nos pueden hacer simplemente reflexionar. Bueno, de este libro de Claremont sacamos que hay una serie de conceptos psicobiológicos. Sabemos que está la palabra sexo, género, rol, estereotipo. Existen una serie de términos como género, rol, que son educacionales y otros biológicos, como por ejemplo sexo, ¿no? La ciencia nosotros decimos que debe ser neutra y objetiva. Sin embargo, la ciencia y tecnología a lo largo de la historia han sido, en cierta forma, androcéntricas. La autoridad científica masculina ha sido responsable en gran parte de la invisibilidad femenina y de la exclusión de muchas mujeres en ciencia. Hablaremos como en matemáticas y en astronomía especialmente, también en biología y en otras muchas ramas, las mujeres eran algo así como la asistenta familiar. Veremos a lo largo de la historia como la mujer era la hermana de, la prima, la tía o la amante, pero siempre una asistenta del científico. Veremos que la historia, por lo tanto, es parcial y sesgada. Yo en esta conferencia quisiera quitar el sesgo, la parcialidad y mencionar a estas mujeres. Seguramente, sobre todo a los jóvenes, si les menciono Newton, Copérnico, Galileo, Tycho Brahe, Herschel, Kepler, todos les van a sonar, ¿verdad que sí? Sin embargo, si les digo Cécile Kapuscinski, Vera Rubin, Jocelyn Bell, Henrietta Leavitt, ¿les suena? Pues veremos que estas mujeres han dado pasos importantísimos que luego han permitido avanzar muchísimo en el campo, especialmente de la astronomía. Y desde aquí, diríamos, en la conferencia. Así que, aunque, Inmaculada, te agradezco que pudiera hablar de mí, hablaré de toda mi experiencia, mi recorrido, pero voy a hacer mención a estas mujeres que por eso he titulado Estelares. No solo porque son astrónomas, sino porque son realmente brillantes. Bueno, empiezo con una serie de frases de algunos filósofos, permítanme y excúsenme las filósofas y psicólogas y psicólogos y filósofos que hay aquí, porque no es mi especialidad, pero sí me limité a coger una serie de frases que algunos de estos hombres ilustres han mencionado a lo largo de la historia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía: este es el sometimiento por el que la mujer por naturaleza fue puesta bajo el marido, porque la misma naturaleza dio al hombre más discernimiento. O el mismo Platón, que aunque tiene otros puntos muy brillantes, también dijo que la naturaleza humana era dual y el hombre es el de mejor clase. O Aristóteles, el mismo Aristóteles decía que la mujer es un ser inferior o un varón deforme. San Agustín decía que la mujer es un animal que no es firme ni estable. O el mismo Darwin, que todos, por supuesto, valoramos sus méritos y sus logros, también llegó a decir que los hombres consiguen mayor eminencia en cualquier asunto que emprendan. Vale, esto puede que lo saquemos de contexto, pero la frase y la cita es esa. O el mismo Nietzsche, que decía que en toda mujer hay una solución que se llama embarazo, o el mismo Baudelaire, que frecuentaba los prostíbulos parisienses
con una vida bastante tormentosa, decía que la mujer es naturaleza y por ello detestable, aunque él hiciera bien uso de ello. En fin, esta es la historia. Si seguimos, a ver si pasa, aquí. Bueno, tenemos también que en la introducción de la mujer cristiana de Luis Vives en el siglo XVI, venía como los principales puntos importantes de la mujer eran la virginidad, la belleza, la abstinencia y los deberes matrimoniales. Habían dos catalogaciones de ocupaciones. Para los hombres, príncipe, militar, artesano, humanista, mercader o clérigo. Y la mujer, madre, hija, viuda, virgen, prostituta, santa o bruja. Eso era lo que en la Edad Media, incluso mucho antes, permaneció como concepto fundamental para las mujeres. Muchos teólogos del barroco incluso decían que la mujer se asemejaba a una vasija. Miren qué bonito, que es un mero recipiente de la semilla del hombre en el proceso de creación. Pues bien, también la publicidad antiguamente ha tenido un gran papel en esta discriminación sexual. Yo me recojo esta del jueguito este de las batallas. Fíjense que aquí está estupendo el padre y el niño jugando a las batallas y aquí ¿quiénes están con el pañito en la cocina? La mamá y la niña. O por ejemplo esta, el mini, que hasta una sencilla, simple conductora podría llevarlo. O este, fíjate, que el ketchup, un formato que hasta una mujer podría abrirlo. O sea, estos son una serie de flashes, pero que nos hacen ver cómo ha habido un papel discriminatorio absoluto a lo largo incluso de épocas recientes. Estamos hablando de publicidad años 80 o 70. O este mismo cartel en muchas estas páginas amarillas que te encontraba electrodomésticos. Fíjense el hombre con su llave Allen en la mano y evidentemente a la mujer no le tocaba otra cosa que operadora. Y también, si hablamos de publicidad reciente, esta llamo yo mujer garrapata, así agarrada al hombre que obnubilada por su aroma axe, o bien, por ejemplo, este sometimiento de las manos femeninas sobre el calzado masculino. O sea, son una serie de papeles donde siempre se ve la sumisión de la mujer al hombre. O incluso racial, que todavía se suma y es peor. El blanco blanquísimo sometiendo, y estamos hablando de un anuncio de la PlayStation. Con lo cual, diríamos que hay una serie de factores todavía muy metidos en la sociedad que yo creo que poquito a poco debemos ir barriendo, pero que han podido influir. Es decir, en definitiva, este es lo que ha perdurado y dificulta muchas veces que la mujer que se quiere colgar aquí también un microscopio o un telescopio, pues también tiene que seguir arrastrando la escoba al niño y el cubo de basura. Bueno, vamos a empezar con las mujeres en la antigüedad, lo que es el tema en sí. Podríamos destacar, yo quisiera hacer mención a la esposa de Pitágoras, que todos conocemos, de la escuela pitagórica ateano, 500 años antes de Cristo, a la cual se le atribuye tratados de matemática, pero también de física y de medicina. O, por ejemplo, María la judía, que fue precisamente la que podríamos llamar fundadora de la alquimia, lo que sería el origen de la química. Y inventó incluso los llamados alambiques de destilación de 2 y 3 salidas. O, por ejemplo, Aspasia de Mileto, si bien no científica, ha sido una de las mejores maestras de la retórica también de la antigüedad. Tenemos también mujeres científicas en la antigüedad. Yo quería mencionar a esta sacerdotisa, que se llamaba del dios Luna, o dios del cielo, del año 300 a.C., Babilonia. Era poetisa y primera mujer astrónoma de quien se tiene conocimiento. Si bien ahora hablaremos de Hipatia de Alejandría, Agnodice de Atenas, parece que esta es la primera referencia que hay. Ella realmente era princesa, por lo tanto podía dedicarse a otros menesteres que no fueran el cuidado de los niños y a la atención de la casa. Esto ha perdurado hasta el Renacimiento. Y ella, pues aquí tenemos una serie de escritos en piedra donde se ve como dando clases y enseñando y escribiendo pues, lo que son los calendarios también astronómicos. Tenemos una de las mujeres que para mí sí merece, no digo yo que lo desmerezca Hipatia, pero otra película sería Agnodice de Atenas. Agnodice hablamos del año 350 a.C., fue muy famosa sobre todo en el campo de la medicina y de la obstetricia. Yo la incluyo porque también fue astrónoma. Esta mujer fue incluso la protagonista, yo podría decir, de la primera rebelión femenina. Les cuento muy brevemente su historia. Ella quería hacer medicina, pero en Grecia estaba prohibido que las mujeres ni estudiaran, incluso que ejercieran la medicina, evidentemente. Pero ella, alentada por su padre, fíjense que aquí hubo un papel parental muy importante, le dijo: tú, hija, ¿quieres ser médico? Pues lo que hacemos es que te disfrazas de hombre, tú vas a vivir como un hombre, vas a fingir que eres un hombre y vas a ser médico. Y así ella hizo la medicina, estudió con los mejores obstetras, con los mejores diseccionadores y se convirtió en el número 1 de su promoción y de la sociedad griega. Tanto es así que tenía muchísimas pacientes que eran mujeres de senadores y de la alta, diríamos, de clase política y social de Grecia.
Esto levantó muchas envidias por parte de muchos compañeros, de tal manera que la única forma, incluso bajo la sospecha de que podía ser mujer, la acusaron de haber violado a algunos de sus pacientes. En esta imagen se ve a Agnodice sometida a juicio, en la cual tuvo que desnudarse y desvelar su identidad y su sexual. En este caso hubo, sin embargo, una circunstancia muy particular. 31 miembros del Areópago vacilaban en dictar una sentencia condenatoria, cuando en ese momento las esposas de los 400 senadores la obligaron a elaborar nuevas leyes. Se alzaron en esta montaña, se reunieron y amenazaron con suicidarse si no indultaban a Agnodice. Esta fue, podríamos decir, la primera rebelión femenina de la que yo por lo menos tengo constancia y bueno, que ha quedado también recogido en otras obras, como saben, la de Medea de Eurípides o la República de Platón. Sin embargo, el trabajo fue mucho más allá. Según dicen algunos historiadores, Agnodice en realidad también es la primera mujer astrónoma de la antigüedad, de Grecia y de Roma, y además fue una intelectual que estudió los astros caldeos de Mesopotamia y también concentró su teoría en el estudio de los eclipses de sol y de luna. Es decir, que aparte de médico era también una erudita en otros temas, tanto de matemáticas como de ciencia. Tenemos a la famosa también Hipatia de Alejandría, digo famosa porque gracias a Amenábar se llegó a las pantallas del cine hace unos pocos años como una de las primeras mujeres astrónomas y matemáticas. Quizás es tan destacada Hipatia por su final. Ella pues realmente era de la escuela de neoplatónica, tenía intereses principales en astronomía y en matemática y estuvo muy influida por las ideas y la filosofía de Plotino, Aristóteles y Platón. Ella daba clase, era pagana y daba clase tanto a cristianos como a paganos, pero daba clase incluso en su casa. Murió descuartizada por una turba de cristianos que la lincharon en la calle y para no dejar huella de ella, pues desperdigaron los restos en la ciudad. Esto se considera como un caso excepcional, de hecho la escuela neoplatónica alejandrina perduró hasta el siglo VII, no obstante, pues ella se convirtió en mártir de la ciencia. Muchos movimientos feministas la han reivindicado como paradigma de mujer liberada. Esta es una imagen extraída de la película de Ágora, pero donde representa a Hipatia impartiendo clase a sus alumnos, que en la antigua Grecia normalmente se daba también al aire libre. Otro ejemplo, también llegamos desde esa época hasta la Edad Media, son 1000 años de tinieblas. La Edad Media fue una época muy oscura para la ciencia. La religión adopta la teoría cosmológica aristotélico-tolemaica, de que es la Tierra el centro del universo, el hombre el centro del universo, y la creación y sus misterios son verdades reveladas y no son cosas de los hombres. El mundo islámico, sin embargo, es el que se convirtió en guardián de esa cultura griega y fue realmente pues, el Islam el que perduró, el que conquistó desde Andalucía hasta la India, pasando por el norte de África, conservando todos estos conocimientos de física, matemáticas, medicina, etc. No obstante, en el año 400 después de Cristo, con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, se condena la cultura pagana y es una pérdida inestimable para la humanidad. Una de las víctimas de este fuego, de este horror del cristianismo y también de la Inquisición fue Giordano Bruno. La mujer hasta entonces había sido excluida absolutamente de lo que era la formación académica, evidentemente, y de su representación en cualquier concepto que fuera científico, ¿no? Sin embargo, únicamente estaban excluidas de la vida social y cultural, excepto en los conventos y monasterios. Allí las mujeres se convertían en bibliotecarias, escribanas y enseñantes. Aquí tenemos un ejemplo de este grabado, donde aparece una mujer dando clase de matemáticas y geografía a un conjunto de discípulos. Allí las mujeres tenían posibilidad de formarse. Quiero mencionar, por ejemplo, a Julia Saturnina como primera mujer que ejerció medicina en España, un ejemplo de estas mujeres. Y otro ejemplo hablando de conventos, pues en la Edad Media una de las más importantes astrónomas es Hildegarda de Bingen, abadesa alemana del hábito benedictino, que entra a los 14 años en el monasterio de Disidovender, muy difícil de pronunciar, Disidovender, y llega a ser abadesa. Incluso funda distintos conventos y allí ella estudia matemáticas, astronomía, física y además imparte clase a todas sus discípulas.
Escribe algunos libros muy importantes, religiosos, con lo cual tiene, diríamos, el apoyo o el soporte del Papa, pero ella también, aparte de libros sobre teología, cosmología, antropología y teodicea, también escribe libros científicos, sobre todo de contenidos físicos y médicos. Este libro muy importante sobre las propiedades curativas de plantas desde el punto de vista holístico, y esta otra muy importante también de astronomía. Podemos destacar en ella, que no sé si ustedes habrán oído hablar del Esperanto, esa famosa lengua de signos, conjunto de signos que se creó para la comunicación de toda la sociedad. Este alfabeto lo inventó Hildegarda. De hecho, en su obra Lingua Ignota escribe esa lengua artificial, la publica, y por eso se le considera o fue nombrada patrona de los esperantistas. Tenemos aquí dos dibujos, yo lo encuentro preciosos, sobre una pintura medieval de una tierra esférica. Fíjense que se ve la tierra y cómo conviven, por así decir, las distintas estaciones. Y este otro concepto en su libro Civias dibuja el concepto que se tenía entonces en la Edad Media del universo, es decir, la Tierra en el centro del universo, el centro, luego tendríamos el Sol, la Luna alrededor, algunos de los planetas conocidos, y luego alrededor había como una gran esfera que estaba horadada y fuera había fuego. Y entonces a través de la luz que entraba por esos orificios, eso eran las estrellas. Ese era el concepto que se tenía del universo entonces. Ahí lo plasma bien ella. Otras mujeres muy importantes, recojo esta imagen del calendario de mujeres astrónomas en el que se desarrolló en el año 2009 como Año Internacional de la Astronomía. Se hizo un almanaque donde cada mes había una mujer, una de ellas era Fátima de Madrid. Bueno, de Madrid no es porque ella fuera de Madrid, realmente ella trabajó en Córdoba en la época en que Córdoba era el centro del mundo y la capital del califato, y lo más importante es que hizo trabajos de astronomía, trabajaba con el astrolabio, y por eso precisamente es muy importante. Es una de las pocas referencias que yo tengo de mujeres árabes astrónomas, aunque sé que muchas también. No hay más que ver el desarrollo del astrolabio y de otros muchos instrumentos que vienen de la cultura islámica. Sin embargo, hay pocas referencias de mujeres del mundo islámico en astronomía, menos que en la sociedad occidental. Ella hizo un libro de correcciones del astrolabio, es decir, ella se dedicó a estudiar cómo funciona el astrolabio y a hacer una serie de recomendaciones sobre su uso y sus aplicaciones. Luego entramos en una época muy interesante, el Renacimiento y la astronomía. El Renacimiento, todos saben que es un movimiento de revitalización cultural que se produjo en Europa en los siglos XV y XVI, donde se fomenta sobre todo la participación de mujeres en arte, en literatura y en ciencia. En esta época hay que también contextualizarla desde el punto de vista religioso, político, cultural. Se pasa del teocentrismo medieval al llamado antropocentrismo renacentista. El Renacimiento es, por lo tanto, fruto de la difusión de ideas del humanismo y es un nuevo concepto de lo que es el hombre y el mundo. En este momento aumentó mucho el número de mujeres, especialmente en retórica, en poesía, pero también en ciencia, en política y en música. Un ejemplo muy importante es, por ejemplo, Galileo, sabemos que mantuvo correspondencia con la duquesa de Toscana acerca de sus descubrimientos en astronomía y en defensa de las teorías copernicanas. Seguimos, por lo tanto, con el Renacimiento. Quería destacar a esta señora. Si yo digo Sofía Brahe, seguramente a muchos no les suene de nada. Sin embargo, si digo Tycho Brahe, a lo mejor aquellos que hayan estudiado un poquito de astronomía ya sí que tienen alguna referencia. Bueno, pues ella era su hermana. Desde su muy temprana edad demostró una gran pasión por las estrellas. Apenas con 10 años ya empezaba a ayudar a su hermano en las observaciones astronómicas. Ella incluso dijo que años más tarde quería ingresar en la universidad, sin embargo, únicamente aceptaban entonces a los varones. Las mujeres tenían prohibida la entrada a las universidades. Por lo tanto, lo que hizo fue convencer a sus padres para que le dieran clases particulares, digamos, entre comillas, particulares o en casa, de matemática, música, astrología, alquimia, medicina, genealogía y literatura clásica. Es decir, que no perdía mucho el tiempo tampoco la señora Sofía. Había un palacio al que ellos tenían acceso en Uránibor, es una isla en Ven. Esta isla, en ellos, construyeron o montaron un telescopio, se puede considerar el mejor observatorio astronómico de la era pretelescópica, y en este observatorio ella tomaba medidas y observaba el cielo. Antes, esto es otra historia, pero los observatorios solían estar en las mismas ciudades, un poquito en las afueras. Fue el señor Newton el que posteriormente dijo que los telescopios no tenían que estar ahí, sino en la cumbre de las montañas, en la cima. Sin embargo, entonces estaban pues, normalmente a nivel de mar.
Bueno, pues precisamente ella hizo cálculos de eclipses y trayectorias de los cometas. Ocurrió que, bueno, realmente esta mujer, Sofía Brahe, el padre, bueno, se casa, era normal que entonces las mujeres no estaba bien visto que no se casaran, contrajeran matrimonio, se casa y tuvo que dejar todos sus estudios, sus trabajos con el hermano, pero el padre fallece y ella se reincorpora al trabajo también de la astronomía. Se sabe que de sus trabajos son la base de las predicciones de las órbitas planetarias modernas y justo ella con su hermano fueron los primeros en dar la posición exacta de los planetas, posición que todavía hoy perdura y permanece. Y por otra parte, lo que es, y han configurado el catálogo más correcto de datos sobre el movimiento de los planetas, usando como referencia el fondo estelar. Tycho Brahe, su hermano, no obstante, tuvo conocimiento de un señor que se llamaba Kepler, que estaba trabajando en lo mismo. Y a la muerte de Tycho Brahe, todo el legado, puesto que Sofía no podía dedicarse a continuarlo, se lo dejó, tuvo una reunión en Praga con el señor Kepler y acordó que todos sus estudios se los daba al señor Kepler. Pues bueno, de esos estudios salió la base de la ley de gravitación universal de Newton. Pero quiero hacer mención a la misma Sofía. Luego hubo una revolución científica en los siglos XVI y XVII, una mayor afluencia de mujeres, pero aún así seguían estando excluidas, pero por ley, en las universidades. Así que, en principio, salvo algunas excepciones, que era la escuela salernitana médica o la Universidad de Bolonia, que ya en los siglos, aproximadamente en el siglo X, XI, ya permitían que algunas mujeres accedieran a las universidades. En el resto, o sea, sobre todo en Italia y el este de Europa, pero en el resto del mundo estaban prohibidas la entrada de mujeres. Eran, como les decía, asistentes de familia. Incluso se les alentaban, como tenían esa capacidad de paciencia, de arte, de estilo, a ilustrar todos los libros y los tratados de física, de medicina, de biología, dibujando plantitas, bichitos. Claro, no habían lo que tenemos ahora, ni impresoras, ni ningún tipo de software para hacer este tipo, ni fotografía digital, ni en papel siquiera. Entonces, todo se tenía que dibujar. Algunas que pudieron acceder a la clase cultural, ya las tertulias, ¿quiénes eran? Pues las que teóricamente estaban más desocupadas y tenían medios económicos. Como por ejemplo Margaret Cavendish, porque era duquesa de Newcastle, era duquesa y se podía permitir ceder su palacio, su castillo para tertulias. Eso sí, yo entro y participo, no les voy a servir solo el té, sino que además yo voy a intervenir. O la misma marquesa de Châtelet, que ella se sabe que tradujo al francés una obra de Newton y además, según tengo constancia, y que me corrijan algunos, que dedujo la conservación de la energía, aprovechó todo lo que aprendió para deducir sus propias teorías. Todas estas señoras pues tenían posibilidad de discutir con muchos de los científicos, filósofos, matemáticos y astrónomos de la época y además contribuir a su desarrollo como la duquesa de Toscana con el señor Galileo. Seguimos con algunas historias que en Alemania entre 1650 y 1710 las mujeres llegaban a representar un gran papel, un 14% de los científicos en astronomía. Parece mucho, es poco, pero bueno, en aquel entonces se puede considerar que era muy importante. Pero ya veremos que solo un tanto por ciento muy pequeñito tenían voz y voto. Una de las más conocidas fue esta señora, María Winkelmann, que se inició en astronomía ¿con quién? Con su tío, que también era astrónomo, y estaba casada con un astrónomo, el más conocido de Prusia, que era el señor Kirch. Ella elaboró calendarios, estudió la conjunción de los planetas y lo más interesante, fíjense, descubrió incluso un cometa que se le llamó cometa 1702, atribuido a su marido. Y luego luchó para entrar en la Academia de Berlín, pero es como el pez que se muerde la cola, es que le fue denegado porque no tenía estudios universitarios, por ser mujer no podía tener estudios universitarios, al final se consideraron y temieron que pudiera ser un mal ejemplo. Si no me equivoco, esta tuvo un par de hijos varones y de hecho uno de ellos creo que llegó a un alto puesto a la academia y su madre no llegó ni siquiera a entrar. Es decir, es un poco anecdótico, ella alentó a la entrada incluso a la formación de sus hijos en carreras científicas, pero ella nunca pudo tener acceso a la misma. Desde la fundación de la Academia de Ciencias de Berlín, solo 14 de 2.900 miembros han sido mujeres y solo 4 de pleno derecho. Pongo el ejemplo de Alemania por tener ese dato, pero hay otros casos más. Quiero también mencionar a María Kunitz, que es otra hija y mujer de médico, y su marido también astrónomo aficionado. Se le consideró la Palas de Silesia y fue muy interesante su trabajo de Urania Propicia, porque ahí corrigió las tablas del señor Kepler. Otra muy interesante, Elizabeth Corman, otra vez el término casado, el estado civil, la relación social. También realizó numerosas observaciones, continuando el trabajo de María Kunitz, y creó
uno de los primeros catálogos estelares con 1888 estrellas. Entonces no se conocían esos objetos brillantes y lo que se hacía normalmente el astrónomo era identificar y catalogar esos objetos. Pues bien, otra muy interesante, para mí es fascinante, es la Caroline Herschel, el apellido seguro que le suena. Ella a la temprana edad de los 10 años contrajo el tifus y el papá le dijo que mi hijita, tú eres muy fea, muy deforme y nadie te va a querer para el matrimonio. Entonces yo te voy a hacer ama de llaves de tu hermana. Bueno, pues ella se aplicó muchísimo y su hermano era el famoso Sir William Herschel, el descubridor del planeta Urano. Ella estudió matemáticas, astronomía, filosofía. Era tan luchadora, era tan fantástica, que fue incluso miembro de la Real Sociedad Astronómica Británica, cuando entonces las mujeres no tenían acceso a estas sociedades. Fue incluso medalla de oro de ciencia del rey de Prusia y siempre consideraba que no hablaran bien de ella, pedía que no hablaran bien de ella porque hablar bien de ella era hablar mal de su padre, porque evidentemente ni siquiera se consideraba con el derecho y el honor de estar en ese lugar donde estaba. No obstante, fue, queriéndolo o no, la primera mujer astrónoma profesional. Digo profesional cobrando por ello. Que está muy bien ser asistente familiar, pero otra cosa es comerte tú y guisarte tus garbanzos con tu propio dinero. Ella cobraba 50 libras anuales, no mucho, pero para una mujer que descubrió 8 cometas, 3 nebulosas y escribió 2 catálogos astronómicos, pues es un pequeño reconocimiento. Tenemos también a otra astrónoma muy interesante, Wang Zhenyi. La menciono simplemente porque, igual que nombra una del mundo islámico, menciono a esta señora, que está también del siglo XVIII, y tenía la gran curiosidad de que ella estudiaba los eclipses, los movimientos de los planetas, y lo hacía en un jardín zen que tenía en su casa y dibujaba las órbitas en esos jardines. Esta señora era muy consciente que era una mujer privilegiada y pensaba que la ciencia, el conocimiento debía alcanzar a los hombres y a las mujeres por igual. La Unión Astronómica Internacional en el 94 le dio un nombre de un cráter de ella a Venus. No sé si saben que la Unión Astronómica Internacional es la que hoy por hoy se encarga de la nomenclatura de los nombres y catalogación de cráteres y cualquier accidente geográfico, por ahora en planetas, habrá también en exoplanetas, etcétera, etcétera. Y Venus, todos los accidentes, cráteres, montañas de Venus son nombres femeninos. Sabemos que Venus, la diosa de la feminidad, pero son mujeres ilustres, pero ya han tenido que fallecer. Es decir, aquí todavía no podemos estar ninguna. Y es un homenaje, bueno, no sé para bien o para mal, las han hecho un colectivo de mujeres en Venus y uno de los cráteres es de Zhenyi. Seguimos con el Renacimiento. Quería mencionar a estas mujeres como Jeanne Dumé, que decía que las mujeres no eran incapaces de estudiar porque tenían el mismo cerebro que los hombres. Ella hizo todo su trabajo y se encuentra en la Biblioteca de París, y ella hizo estudios sobre el movimiento de la Tierra y validó las teorías de Copérnico y de Galileo. A mí también me gusta muchísimo mencionar a esta señora, que es Nicole Reine-Etable de la Brière-le-Pot, con este nombre tan ilustre. Era la mujer del relojero del rey de Francia, sería Luis XV por la fecha, y ella era una de las mujeres que tenía mayor reputación como computadora astronómica. Entonces no existían ni calculadoras, ni Mac, ni BIOS, ni calculadoras de ningún tipo, con lo cual todo tenía que ser a mano. Ella tenía la fama de ser una de las mejores cabezas matemáticas de la época. De hecho, se cree que el tratado de relojería, el marido era el relojero, pero el tratado de relojería lo hizo ella. Y trabajó con otros astrónomos como Lalande y Clairaut en el estudio de cometa Halley, pero todos sus trabajos fueron atribuidos a su jefe Clairaut. Otras fueron White y su hija Mine, que bajo la petición de von Humboldt, el naturalista que estuvo en Canarias, que además era uno de los hombres de mente muy abierta y además que uno de los científicos que más alentaba a las mujeres a participar en el campo de la biología, botánica y de la ciencia, alentó a White y a Mina a trabajar, y ellas incluso observaron un cometa también. Llega la época del abolicionismo, no les quiero cansar mucho, pero para que vean el salto que va dando la mujer a lo largo de la historia, el abolicionismo es una doctrina que nace en Estados Unidos y propugna la anulación de leyes, preceptos, costumbres que se consideren atentorios a cualquier principio ético y moral. Aquí tenemos a una señora que yo quiero destacar, que es Lucrecia Mott. Lucrecia Mott, junto con Elizabeth Cady Stanton, participaron en la llamada Convención de Séneca de 1848. Es la primera convención en derechos humanos de la mujer. En esta señora, ellas dos podríamos decir que crean el movimiento fundacional del feminismo. Hay que entender entonces la importancia que tenía. La misma Lucrecia Mott, que murió pues, a muy temprana edad, creo que con un cáncer bastante avanzado, fue una mujer que parece ser que
no sé si han oído hablar de los ferrocarriles clandestinos en Estados Unidos. Existían unos ferrocarriles clandestinos para liberar a esclavos a través de una serie de rutas internas, ¿no? Como secreta. Y habían algunas casas de algunas personas que se utilizaban como estaciones de servicio donde descansaban, podían comer, se les daba y seguían el viaje. Pues la casa de Lucrecia era una de esas estaciones de parada del tren clandestino, es decir, que era una mujer muy comprometida socialmente, no solo por los derechos de la mujer, sino por los derechos también de los negros y de cualquier esclavo. Era precisamente una de las mujeres más luchadoras contra esto. Podríamos destacar entre las reivindicaciones femeninas, históricamente les mencionaba la Medea de Eurípides o la República de Platón, también la Lisístrata de Aristófanes, en la cual se alentaba a las mujeres a lo que se llamaba la huelga sexual, para conseguir una serie de beneficios, no mantener relaciones sexuales con sus esposos, para conseguir una serie de objetivos. A partir de ahí, esto es un poco anecdótico, pero eran ejemplos de cómo las mujeres se unían para conseguir una serie de objetivos, a su forma y a su manera. Fue el 25 de marzo de 1911 cuando se incendia esta fábrica de camisas en Nueva York, que supuso la muerte de unas 123 obreras, casi todas venían de Italia y países del este de Europa, inmigrantes, con unas condiciones paupérrimas, que si las traducimos ahora es como si ganaran pues menos de 100 euros a la semana, trabajando 6 días a la semana pues durante 7, 8 horas. Y esta era una trampa total, ese edificio. Lo cerraban para evitar revueltas de los obreros y murieron pues también unos 30 hombres, 123 mujeres entre 48 y 14 años, y esto supuso, bueno, que a partir de 1911 se creara un día que seguimos llamando Primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en honor a estas mujeres que fallecieron trabajando tan duramente como esclavas pues en este edificio. Ojalá no existiera nada que reivindicar y no hubiera que recordar que tenemos esos derechos porque ya los tenemos, pero bueno, esto les toca a ustedes, los jóvenes que están aquí, que eso se consiga y yo confío que se va a conseguir. Seguimos con algunas mujeres computadoras. Esto es un caso muy anecdótico, pero a mí me fascina la María Mitchell. María Mitchell fue la primera astrónoma americana de Estados Unidos. María Mitchell perteneció a una familia que llamamos de los cuáqueros. Esta familia es un grupo social, un colectivo que considera que hombres y mujeres deben educarse de la misma manera. No hace distinción de sexo en la formación de sus hijos. Eso ayudó que trabajara como bibliotecaria y también en el observatorio de su padre. Vuelve aquí a aparecer el factor asistenta. Pero bueno, ella observaba y se definió como poseedora de una actividad normal pero de extraordinaria paciencia. Sin embargo, María Mitchell también era muy lista y convenció al señor Pickering, que para los que aquí hay astrofísicos y ya saben quién es, pero bueno, uno de los principales representantes dentro de la física estelar, al señor Pickering lo convenció. En aquel entonces tenían que, todos aquellos puntos brillantes que habían en el cielo, que identificarlos, que clasificarlos y catalogarlos. Era una cosa que, y todavía se siguen descubriendo objetos y hay que catalogar. Era un trabajo muy tedioso porque era con placa fotográfica, identificar los objetos, digitalizarlos, identificarlos, registrarlos. Entonces María dice, oye, mira, las mujeres en general han demostrado a lo largo de la historia que tienen mucha paciencia, también en sus trabajos tediosos. Por lo tanto, ¿por qué no contratan mujeres que hagan este trabajo? Pero además iba alentando a que se formaran. No bastaba que ellas identificaran estos objetos, sino que supiera que eran esos objetos que estaban estudiando. Entonces ella fue la primera, esta María Mitchell fue la que convenció al señor Pickering para que contratara mujeres y además trabajó en el Vassar College. Que yo sepa, este es uno de los primeros colegios donde formaban a las mujeres para profesionalizarlas en astronomía. Ella cobraba la tercera parte de sus colegas varones y hasta el final luchó para cobrar lo mismo, que no sé si lo llegó a conseguir, pero al menos consiguió un puesto de cierta representación dirigiendo el observatorio del Vassar. Colaboró con el Observatorio Naval Americano, recibió incluso una medalla de oro muy importante y fundó la primera asociación para el avance de la mujer. Esta tenía frases con sus alumnos, como decía, las estrellas no solo son puntos brillantes, transmiten la grandeza del universo. Las pongo un poco como ejemplo de la pasión que ella sentía por la astronomía. Siempre a los estudiantes los intimidaba diciendo, bueno, usted se lo sabe eso porque lo vio o porque se lo ha contado a alguien. Y decíamos que todos necesitábamos imaginación para la ciencia. Aquí tenemos a la señora Mitchell con un conjunto de mujeres, fíjense, con los telescopios, tomando medidas, sacando fotografías. Y bueno, ella dirigió fuertemente a este grupo, calculó tablas sobre la posición de Venus, descubrió un cometa que lleva su nombre, ya es importante, ya se llama Miss Mitchell's Comet, y hay un cráter en la Luna también con el nombre de la señora Mitchell.
Este es el harén, este es el grupo, este es el señor Pickering con sus 21 trabajadoras, mujeres, que lo que hacían era clasificar y catalogar estrellas. Como podemos ver, ya en la plantilla había en torno a 21 mujeres en 1913. Aquí las tenemos a todas juntitas de la mano, contentas, y quiero destacar a dos, que son Henrietta Leavitt y su íntima amiga Antonia Cano. Hace unos años también en el Museo de la Ciencia y además promovido por Carmen del Puerto, que se encuentra aquí, se escribió una obra en homenaje a Henrietta Leavitt. Su vida es apasionante y podemos decir, ahora les voy a adelantar por qué, en general estas mujeres trabajaban 7 horas diarias durante 6 días a la semana, cobraban en torno a 25 y 35 centavos la hora. Estas mujeres eran computadoras, realmente ellas hacían los cálculos que hacen ahora los ordenadores, por eso se le llamó mujeres computadoras o harén astronómico de Pickering. Un poco esta connotación un poco desagradable, pero para que vean que se sigue usando esta terminología un poco sexista. Habían unas que eran computadoras, otras eran registradoras y otras, como su íntima amiga Antonia Cano, ambas tenían una disminución física, ambas eran sordas. Sin embargo, las dos, esto lo digo solo como anécdota, para la lucha y el esfuerzo que también podía suponer para ellas el desarrollo de una vida profesional y plena, tuvieron muchas dificultades, pero lo consiguieron. Y otras, como Cano, la querían yo nombrar, eran observadoras, eran aquellas que mandaban al destierro a Perú, al volcán Misti o donde sea, a observar. Otras, ellas eran todas dirigidas muy férreamente por otra mujer, que se llamaba Fleming, que no deja de ser bastante apasionante. Quiero mencionar, este es el grupo de mujeres trabajando y esta es la señora Williamina Fleming. Williamina Fleming nacía en Escocia, de una familia, su marido de una familia de artesanos, emigra a Boston y su marido la abandona embarazada. La anécdota de embarazada es porque daba más dificultad. Una mujer abandonada, sola, en Boston, sin trabajo, con una barriga, pues a ver quién la cogía. Pues ¿quién la cogió? El señor Pickering. El señor Pickering necesitaba una ama de llaves y una asistenta y la acogió. Y de hecho le dio el nombre al niño que se llama Pickering Fleming. Es decir, que la apoyó, la alentó e incluso la hizo directora de ese grupo de mujeres que trabajaban. Ya va quedando un poco. Bien, ella clasificó casi 11.000 estrellas, descubrió numerosas variables, 59 nebulosas, es decir, que ya publicó en lo que ahora para nosotros el Astrophysical Journal y en los anales de Harvard. Seguimos, como queda poco tiempo, mencionando a otras como Antonia Maury, Annie Jam Cannon, que todas ellas pues eran observadoras. Iban a estos, por ejemplo, estos son estaciones, por ejemplo, está en el volcán Misti en Perú, y aquí montaban sus telescopios, aquí realizaban las observaciones y estas observaciones se las mandaban al Harvard o al Vassar donde ellas estudiaban estos resultados. Ejemplos de estas observaciones son la Gran y Pequeña Nube de Magallanes, de donde la señora Henrietta Leavitt dedujo una relación muy importante en astronomía, que es la relación periodo-luminosidad de las cefeidas, y que la importancia que tiene es que ella decía, si conocías la luminosidad, conoces el periodo y la luminosidad está relacionada con la distancia. Es decir, que te dio una regla para medir el tamaño de las galaxias y la distancia a una galaxia próxima, de donde el señor Hubble posteriormente determinó la famosa ley de Hubble para medir distancia en el universo. Quería solo destacar que ese trabajo se publicó aquí con el nombre del señor Pickering, pero aquí fíjense qué detalle que ha puesto que ha sido también preparado por la señora Miss Leavitt. La amiga Antonia decía, espabilate muchacha que te van a pisar el trabajo, pero ella fue así tan sumisa y tan tranquila que lo permitió y ahí ya tenemos al menos el reconocimiento en el artículo. Este es el póster de una charla que me invitó Carmen precisamente a dar en el museo sobre ella y esto es a quien le interesa más una biografía sobre la señora Henrietta Leavitt. Mencionar solo a Pine Gap King, tiene un nombre complicado, ella tuvo una gran reputación también en astronomía, es la primera que descubre que el hidrógeno es el elemento fundamental en las estrellas. Margaret Burbidge, británica, también hizo numerosas contribuciones muy importantes, sobre todo en el campo de quasars y de la nucleosíntesis estelar. O, por ejemplo, Vera Rubin, que es la mujer que descubre la llamada famosa, que mucho habrá, materia oscura. Vera Rubin fue además la primera mujer que entra en un observatorio, pero así como diciendo, no de invitada, profesional. Hasta los años 60 teníamos hombres y mujeres de la sala prohibida la entrada a instalaciones telescópicas, a instalaciones tecnológicas. Fue en 1962 aproximadamente cuando Vera Rubin, pionera americana,
entró precisamente a observar en un telescopio. A través de la curva de tasas de rotación galáctica, ella determina lo que se llama materia oscura, que es algo que no podemos medir, que ver de forma directa, y ella tenía esta frase tan ilustrativa que dice que la igualdad es tan elusiva como la materia oscura. Terminamos también con Jocelyn Bell, homenaje a esta señora que hace unos años visitó el Instituto de Astrofísica Canarias, tuvimos el honor de tenerla entre nosotros, hacerle incluso una entrevista. Esta señora en su trabajo de tesis descubrió el primer pulsar, que son objetos muy brillantes, que rotan como un faro en el universo, con forma muy puntual, y su primera detección les llevó a pensar que podía venir de vida extraterrestre. Tanto así que el primer pulsar se llamó LGM, Little Green Men, hombrecito verde 1, al segundo hombrecito verde 2, es decir, venían de señales extraterrestres. No obstante, sus estudios y su clasificación de espectros, eran kilómetros de espectros, le permitió descubrir lo que era un tipo de estrella particular, un estado final de una estrella pues, que termina como una supernova, estrella de neutrones y finalmente puede ser un pulsar. Le dieron el premio Nobel que fue atribuido a su jefe. Ella decía que no era doctora, que era mujer, pudieron haber esperado 3 meses que se doctoraba, pero bueno, en cualquier caso, no le dieron el Nobel. Patti Pismy, también fantástica mujer, que también tuve mexicana, primera mujer profesional en México. Tuvimos el honor, seguro, todos los compañeros que estamos aquí, seguro de conocerla, y su hija también astrónoma, directora del Departamento de Astrofísica del Instituto Nacional de Óptica y Atmosférica de Astronomía de México. Y otra mujer muy interesante es Margaret Heller, que le han dado un premio especial de la Universidad de Tarragona, porque es la que descubre que en la distribución cosmológica del universo existe lo que llamamos una gran muralla de 200 millones de años luz de galaxias, y un poco es la que ha permitido, diríamos, descubrir, luego Sloan ha permitido descubrir todo este tipo de objetos, esta distribución de galaxias, pero Margaret Heller, pues esta señora, pues ha hecho una gran contribución, sobre todo en este trabajo. Déjenme terminar con otras que solamente menciono, que han tenido incluso alguna relevancia en campos tanto como exdirectora de la ESO, en los equipos de Hubble, como directoras de observatorio. Son pocas, pero hay algunas y muchas hay. Y ahora, por último, solo una reflexión con diapositiva de datos que yo ya quería mencionarles, muy reciente, que me ha pasado amablemente la Comisión de Igualdad del Instituto de Astrofísica de Canarias. Aquí tenemos el personal del Instituto de Astrofísica en hombres y mujeres. Mujeres somos las naranjas, azul son los hombres. Lo ideal sería alcanzar este nivel, ¿no? Teórico de los 40%, no se alcanza en ningún caso, pero ha ido, bueno, y bastante estable. No podemos decir que haya cambiado mucho desde el 2010 hasta ahora. Si hablamos de jerarquía en el IAC, me encantó esta diapositiva porque ilustra en estas burbujas el papel de los hombres en puestos jerárquicos, en representación en comisiones, en comités, respecto a las mujeres en el Instituto de Astrofísica. Permítanme señalar por áreas, en su dirección y gabinete y administración parece que se alcanza, incluso se supera el 40% de mujeres, 40-50%. Sin embargo, en áreas de investigación, enseñanza e instrumentación, como ven, pues estamos entre el 20 y el 30%. En enseñanza, donde aquí incluye graduados, doctores, aquí ven que el nivel es un poquito superior. La estadística, si nos centramos en investigación, es que somos un 28% mujeres y 72% hombres. Y según la Sociedad Española de Astronomía, un 31% de mujeres y un 69% de hombres. No obstante, en esa carrera investigadora, en esa investigación, tenemos estudiantes, pues parece que conseguimos mantener casi por ley ese porcentaje. Como postdoc va decreciendo y lo que hablamos antes, ¿no? Ese efecto tijera que comentaba el señor decano, que se va diluyendo y aparece en staff, somos apenas un 10%, lo que es personal fijo. Por lo tanto, creemos que todavía no hay igualdad efectiva. La violencia de género y la discriminación por razón de sexo, agradezco a Monique que está aquí también, que me ha pasado esta información, es muy importante, todavía hay que trabajar mucho y para que los hombres y mujeres puedan tener las mismas oportunidades y desarrollarse en igualdad de condiciones. Estos son material que me ha pasado la Comisión de Igualdad, donde se ven, pues basándonos en la Ley de la Ciencia y en la Ley Orgánica esta 3/2007, se crea una Comisión de Igualdad en el IAC con el propósito de seguir el Plan de Igualdad de la Administración General del Estado y aplicar una serie de principios para favorecer que estemos igualmente representadas y tengamos igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Hay que asegurar medidas de igualdad de procesos selectivos, de formación y desarrollo profesional, y hay que intentar fuertemente conseguir conciliar la vida familiar y la profesional y llevar una serie de medidas de control y seguimiento de este plan.
Y ya déjenme también terminar con otro dato importante. Según la Unión Astronómica Internacional, en la que formamos parte prácticamente todos los astrofísicos a nivel mundial, solo un 15% aproximadamente son astrónomos. Hay países donde hay un máximo, como Argentina, y otros donde hay un mínimo, como Canadá, incluso los países nórdicos. El máximo hoy por hoy de mujeres astrónomas, fíjense, casualmente está en Birmania. Me temo que es por las guerras civiles, que ha descendido mucho el número de hombres, y hay un 85% de mujeres científicas. Pero bueno, hay que entenderlo socialmente, por una guerra civil que han vivido que posiblemente haya tenido unos efectos colaterales muy importantes. En general, bueno, también les invito, hay proyectos muy interesantes que se han llevado a cabo aquí en España, como Mujeres en las Estrellas, una serie de vídeos donde distintas mujeres astrónomas, muchas que estamos aquí, participamos en estos vídeos. A quien tenga interés sobre el trabajo de mujeres en astronomía reciente en España, les invito a que los visualicen. Y déjenme ya terminar con estas 3 citas, que una es de Hipatia de Alejandría, que decía: resérvate el derecho de pensar, incluso equivocarse es mejor que no pensar nada. Otro es de Jocelyn Bell, que decía que las mujeres y las minorías no deberían hacer el esfuerzo de adaptación, y es momento de que la sociedad se movilice hacia las mujeres y no las mujeres hacia la sociedad. Y por último, pues también decía que el mundo, también iba acorde a la presentación que se hizo aquí ahora antes de mi conferencia, que el mundo no puede permitirse la pérdida de talentos de la mitad de las personas. Y si estamos aquí es para resolver multitud de problemas que nos preocupan. Así que nada, gracias por su atención.